El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, visitó el estado de Maranhão bajo estado de emergencia por las lluvias e inundaciones. El viaje se produjo a la víspera de este 10 de abril, cuando el mandatario cumple sus primeros 100 días en el poder. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció lo que calificó de una dura intervención en las cárceles del país tras los enfrentamientos registrados en 4 centros de reclusión que dejaron un muerto y 7 heridos. La mandataria aseguró que se respetará la humanidad de los detenidos, sus defensores y familiares. Ampliamos desde Tegucigalpa. Miles de guatemaltecos participaron en las tradicionales conmemoraciones y actos católicos de la Semana Santa. Con indumentaria típica hicieron parte de las procesiones y demás ritos que desde noviembre de 2022 fueron declarados Patrimonio de la UNESCO. Tenemos reporte. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Brasil, donde las lluvias e inundaciones que afectan varias zonas del país han hecho que el estado de Maranhão declare la emergencia en más de medio centenar de ciudades. Hasta el sitio llegó el presidente Luis Inácio Lula da Silva. En lo que va del mes, las precipitaciones han dejado al menos 6 personas muertas en esa localidad. La visita de Lula se sucede en la víspera de sus primeros 100 días en el poder. Rafael Pérez nos trae los detalles. Al cumplir 100 días en el poder, Lula recorre el estado de Maranhão. Allí, unas 53 ciudades se declararon en emergencia por las lluvias e inundaciones que afectaron a unas 36.000 familias. El presidente, acompañado por varios de sus ministros, llamó a la unión de los diferentes sistemas de gobierno. Creo que tenemos que cuidar a las personas que fueron víctimas. La gente pide colchones, la gente pide cilindros de gas. La gente pide cualquier cosa que le pueda dar cierta comodidad, lo que el gobierno puede hacer. Este cruce entre el gobierno federal, el gobierno estatal y gobiernos municipales es obligatorio. El mandatario brasileño ha hecho de los programas sociales el centro de la agenda de sus primeras 14 semanas en el poder, al restaurar subsidios y ayudas para reducir la pobreza que habían sido derogados por su antecesor Jair Bolsonaro. La inclusión en su gobierno de minorías sexuales, raciales y étnicas también estableció un cambio en el trato a estos grupos y la mujer con respecto a la administración anterior. La gestión del Partido de los Trabajadores ha marcado un punto de giro, además, en la protección del medio ambiente, con especial cuidado en el tema de la deforestación en la Amazonía brasilera. La política exterior de Lula también le ha otorgado ritmo a su mandato. El regreso a la CELAC, el reintegro a la UNASUR, la reactivación de relaciones con Venezuela y los esfuerzos por la paz en Ucrania han puesto a Brasil nuevamente en el escenario internacional. En estos primeros meses de gobierno, Lula enfrentó un desafío sin precedentes en la vida democrática de la nación: el asalto a la sede de los 3 poderes en Brasilia por parte de los seguidores del expresidente Bolsonaro, lo que le dejó además el reto de disminuir la polarización. Continuamos en Honduras porque la presidenta Xiomara Castro anunció una intervención dura pero respetuosa de las cárceles del país tras los enfrentamientos simultáneos entre pandillas en 4 centros penitenciarios que dejaron un fallecido y 7 heridos. La mandataria resaltó que serán defendidos los derechos humanos de los detenidos, sus familiares y defensores, al tiempo que afirmó que el crimen no solo se combate con el castigo, sino también con la prevención. Desde Tegucigalpa, Kenia Torres, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Luego del amotinamiento suscitado de manera simultánea en 4 cárceles de Honduras, 2 de ellas de máxima seguridad y que dejó como saldo a un privado de libertad muerto y a 12 heridos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció mano dura y la intervención de los centros penitenciarios. La mandataria se manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter, escribiendo que la intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y los defensores. Voy a intervenir enérgicamente en los centros penales, dijo la mandataria. Por su parte, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario confirmaron a France 24 que ya la Policía Nacional había tomado nuevamente el control de estos centros de detención.
Asimismo, manifestaron que el enfrentamiento se había suscitado entre miembros de la Mara M13 y la Pandilla 18. Todo esto en el marco de la entrada en vigencia de una intervención de los centros penitenciarios del país como parte de la política de seguridad y defensa puesta en marcha por el gobierno de la presidenta Castro. Vamos a Guatemala, donde el 75% de la población es católica y su Semana Santa es una de las más reconocidas en el continente. Miles de personas celebran los diversos ritos y procesiones que desde noviembre de 2022 fueron declarados Patrimonio de la UNESCO. Andrés Suárez, corresponsal de France 24, nos amplió la información. La Semana Santa de Guatemala trasciende lo religioso y se vive como una fiesta nacional. Son días inagotables con noches en vela. Sin duda, es la celebración que genera mayor arraigo y orgullo para los guatemaltecos, con el aliciente de que el pasado noviembre la Semana Santa de Guatemala fue escogida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es una mezcla de sabores, culturas, colores, ¿verdad? Las personas indígenas también tienen devoción a Jesucristo y a través de la cultura de ellos lo demuestran en distintos actos de tipo religioso también. Pues en Guatemala existe mucha devoción, creemos mucho en Dios, hay mucho, la religión católica es la que persiste más acá. La Semana Santa de Guatemala se celebra en los 22 departamentos del país con más de 55 cortejos procesionales que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero es aquí en Antigua donde se vive la solemnidad y el cuadro más pintoresco entre nubes de incienso. La población maya marcha sin cesar. No nos cansamos. Creo que esto es, como le llamamos nosotros, nuestra penitencia, ¿cierto? Entonces nosotros andamos aquí hasta el final de su entrada, pues haciendo nuestra penitencia. ¿Cómo no vamos a sufrir un poco si nuestro Señor sufrió mucho más por nosotros? He estado en la Semana Santa de Sevilla, he estado en la Semana Santa de Valladolid, que son grandes, y sinceramente digo que esta Semana Santa de Guatemala, de aquí de Antigua, me ha impresionado grandemente por el fervor del pueblo, por las alfombras de flores, por tanto contra el amor por el cual esta ciudad entera se la dedica a Dios. Los orígenes de la Semana Santa en Guatemala se remontan al siglo XVI, justamente en esta ciudad, Antigua. Aquí comenzó el sincretismo de la fe católica que trajeron los españoles con la vasta cultura de los indígenas maya, una población que en este país centroamericano representa el 45% de los 18 millones de habitantes. En el estado estadounidense de Tennessee, 2 representantes demócratas fueron expulsados de la Cámara de Representantes estatal controlada por los republicanos tras protestar a favor del control de armas. Se trata de los legisladores Justin Jones y Justin Pearson, quienes en conjunto con Gloria Johnson, otra representante que se salvó por un voto de ser expulsada, se unieron a cientos de manifestantes en el Capitolio Estatal de Nashville para exigir leyes de armas más estrictas 4 días después del tiroteo masivo en una escuela local. Su expulsión ha provocado protestas nacionales de integrantes del Partido Demócrata. La gran mayoría de la Asamblea General de Tennessee, encabezada por los republicanos, trató de linchar políticamente a 3 de sus miembros porque hablamos fuera de lugar en contra del statu quo del gobierno después de la trágica muerte de 6 personas en el tiroteo de la escuela Covenant en Nashville. Cerramos en Colombia, donde se cumplieron 75 años del asesinato del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán. El 9 de abril de 1948, tras el homicidio del caudillo, las calles de Bogotá, la capital, se sumergieron en una espiral de violencia. Esas trágicas horas se saldaron con la intervención del ejército y dejaron por lo menos 550 muertos. Según los periódicos de la época, cifra que investigadores elevan a más de 2.000. El episodio, conocido como el Bogotazo, marcó un antes y un después en la historia del país. La imagen de Gaitán trascendió el tiempo y durante varios años estuvo presente en el billete de 1.000 pesos colombianos. Así finalizamos este informativo. Gracias por su sintonía.